Bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. El día de hoy quiero hablarles de qué está pasando en Guatemala. Muchas preguntas, muchas inquietudes, mucha incertidumbre, pero ante todo mucha ignorancia, mucha desinformación. Quisiera contarles un poquito la historia. De acuerdo a los titulares de los medios de comunicación, los medios de mayor circulación o todos, el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala convoca a elecciones. Cuando el Tribunal Supremo Electoral convoca elecciones hay 3 meses de campaña. Antes de eso, cualquier tema puede ser considerado, y ahí es uno de los problemas en los que estamos metidos, campaña anticipada. ¿Por qué es uno de los problemas en los que estamos metidos? Porque varios candidatos ya no pudieron ser candidatos por estar acusados de campaña anticipada. Algunos tuvieron que pagar grandes multas y es parte de lo que vamos a hablar que sucedió en el proceso. Lo cierto es que cuando el Tribunal Supremo Electoral convoca a elecciones, arranca la campaña. Una campaña que, de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, todo lo que es publicidad en los medios de comunicación, en cualquier medio de comunicación, incluyendo vallas, incluyendo todo lo que sea visual, además de radio, televisión, cable, redes sociales, lo tiene que pagar el Tribunal Supremo Electoral en partes iguales, de manera equitativa, entre todos los partidos políticos. Lo cierto es que se da la campaña, una campaña singular, una campaña sumamente informal, porque hay que decirlo que se volvió sumamente informal, están de moda, estamos todos en las redes sociales, especialmente en los TikTok, bailar, cantar, hacer cualquier tema que llame la atención, fue el tema de la campaña. Pocos planes profundos, poca propaganda relacionada con los partidos y una gran ventaja de los partidos que ya tienen tiempo de estar en campaña, tiempo de estar en las elecciones sobre los partidos nuevos. Porque cuando la cantidad de anuncios es la misma para todos los partidos, la gente ya no les pone mucha atención e indiscutiblemente lo que prevalece es el símbolo más viejo, el símbolo más conocido. Lo cierto es que el 25 de junio de este año, 2023, se lleva a cabo las elecciones y no sucedió lo que todo el mundo esperaba que sucediera, y esa es la verdad. El mismo 25 de junio por la noche, cuando en el centro de cómputo, en el centro de información del Tribunal Supremo Electoral se empiezan a recibir los resultados, pues aparece en primer lugar Sandra Torres, en segundo lugar el movimiento Semilla, el partido político Semilla, aparece en tercer lugar el partido Vamos, el partido gobierno, en cuarto lugar el partido Viva, un partido que tiene ya varias campañas de estar participando, pero que no se esperaba que llegara tan lejos, pues algunos no lo esperaban, y entonces hasta en el quinto y en el sexto lugar aparecen Edmond Mulet y Suri Ríos, quienes se esperaba, según las encuestas, que fueran quienes compitieran en la segunda vuelta junto con Sandra Torres de la UNE. En Guatemala, a raíz de la nueva constitución de 1985, digo nueva porque hemos tenido muchas constituciones en este país, esa es la que más ha durado, por si ustedes no lo sabían, por primera vez existe el tema de la segunda vuelta entre los dos partidos que obtengan más votos en la primera vuelta. Si ningún partido político tiene la mitad más uno del total de votos válidos, hay que ir a una segunda vuelta, y eso fue lo que sucedió en esta oportunidad. Cuando el 25 de junio en la noche empezaron a salir los resultados, vemos que el primer lugar de las elecciones lo obtuvo el voto nulo, un voto que esta vez tuvo campaña, esta vez hubo gente promoviendo que se votara nulo, a raíz de que se sentía que una campaña vacía, que ningún candidato y ningún partido llenaban los requisitos de la población. Era el discurso de quienes estuvieron promoviendo el voto nulo. Aunque muchos se enojen conmigo, el voto nulo fue el voto conservador, que es poco fiel, seamos muy honestos, el que se fue pasando poco a poco al voto nulo, según mi criterio. Lo cierto es que el voto nulo ocupa el primer lugar cuando empiezan a salir los resultados, pero ese voto, a menos que sea mitad más uno del voto válido,
no tiene ninguna importancia. La importancia que tiene es que demuestra que la población está sumamente molesta con la política de este país, no se siente identificada con nadie. El 40% de la población no fue a votar, que fue muy poco, creímos que iba a ser más el que no iba a ir a votar. 40% todavía está dentro de los márgenes de lo que no se esperaba, pero ese otro 60% que sí votó muy alto en el tema del voto nulo. Ese es el primer tema. Pero como no fue mitad más uno el voto nulo, y entonces no hay por qué repetir las elecciones, eso queda exageradamente lejos, hay que ir a segunda vuelta de acuerdo a la Constitución Política de la República y a la ley electoral entre los dos partidos que ocupan el primer lugar. ¿Quiénes ocuparon el primer lugar? La Unidad Nacional de la Esperanza, cuya candidata a la presidencia es Sandra Torres Casanova, ex primera dama de la nación, quien se está lanzando por tercera vez. Tercera vez que lo intenta legalmente. La primera vez la ley no se lo permitía. La Corte de Constitucionalidad fue muy clara que aunque se hubiera divorciado del presidente de la República, por haber estado casada con él, no podía ser candidata. Y esa vez el partido de gobierno, la Unidad Nacional de la Esperanza, no tuvo candidato. Sandra Torres ocupó el segundo lugar hace 4 años, el segundo lugar hace 8 años, aunque hace 4 obtuvo primer lugar en la primera vuelta, en la segunda vuelta se quedó en el segundo lugar. Ahorita ocupa el primer lugar con casi 400,000 votos menos que hace 4 años. En segundo lugar, y aquí es donde aparece la sorpresa, Bernardo Arévalo, del partido del movimiento Semilla, un partido que por segunda vez está participando. Hace 4 años era el partido para Telma Aldana, la ex fiscal del Ministerio Público, quien se fue del país por razones políticas, jurídicas, porque tenía persecución jurídica y actualmente se encuentra en el exilio en los Estados Unidos. El partido no tuvo candidato a la presidencia. Esta vez, Bernardo Arévalo, quien es actualmente diputado al Congreso de la República y es hijo del presidente más popular de este país, Juan José Arévalo, de esa manera es que él ocupa el segundo lugar, algo inesperado, como puse yo en mis columnas, resultados inesperados. El cuarto lugar, que ocasionó sorpresa para algunos, para otros, como este servidor, no fue ninguna sorpresa, Manuel Conde, del partido oficial. Como yo lo venía explicando hacía muchísimo tiempo, primera vez que el partido oficial en este país, Guatemala, no tiene problemas internos, no estaba dividido. Trajo a un candidato que no era del partido, una persona que actualmente también es diputado al Congreso de la República, un hombre que sabe de política, que tiene experiencia en política, pero además el gobierno tenía muchísimos recursos. Tiene el presupuesto más alto de la historia de este país, tenía a todos los alcaldes trabajando con ellos de la mano y de hecho obtuvo el tercer lugar, pero podemos ver que obtuvo primer lugar en diputados y primer lugar en alcaldes. Casi una tercera parte de los alcaldes de este país pertenecen al partido de gobierno actual. Por lo tanto, este partido va a tener una fuerza sumamente interesante, fuerte en el próximo gobierno, sin importar quién gane las elecciones. En el cuarto lugar, el partido Viva, con Armando Castillo, un partido que fue inscrito, por decirlo de alguna manera, por Harold Caballeros, un pastor evangélico conocido de una iglesia muy conocida, que fue canciller de la República, fue quien hizo este partido. Este partido tuvo varias candidaturas, ya había jugado antes, pero a pesar de que es un partido cristiano y que en las encuestas aparecía como cristiano evangélico, como el primer lugar entre los preferidos de las iglesias cristianas evangélicas, hay que aceptar que su alianza con el expresidente Alfonso Portillo y el cambio de discurso, ya no mantuvo un discurso conservador, un discurso de extrema derecha, un discurso pro vida, como se acostumbra decir ahora, sino que habló de la revolución del trabajo, lo colocó en ese cuarto lugar, en un trabajo bastante bueno, en donde, seamos francos, también tuvo que ver su candidato a la vicepresidencia, un hombre con prestigio que ya había ocupado cargos públicos, pero además muy querido en el sector privado. La sorpresa fue que Edmond Mulet, exfuncionario de Naciones Unidas, expresidente del Congreso de la República,
quien por segunda vez participaba en la contienda hacia la presidencia de la República y que se esperaba, inclusive él esperaba ir a la segunda vuelta, se tuvo que regresar del centro de cómputo, del centro de resultados, cuando vio que los resultados no se parecían en nada a lo que él estaba esperando, al ocupar quinto lugar en la respuesta de la población, o lo que en ese entonces aparecía en el tablero, en la pantalla gigante, en el centro de informática, en el centro de cómputo, en el centro de información del Tribunal Supremo Electoral. Suri Ríos, una de las candidatas que se perfilaba también como una de las preferidas, que ocupaba segundo o tercer lugar en las encuestas, apareció en sexto lugar, ocasionando una sorpresa enorme, no solo para ella y su equipo, sino para toda la población. Lo cierto es que en ese momento la sorpresa generalizada, que no es primera vez que ocurre en Guatemala, hay que estar muy conscientes, nos pasó después de la plaza del 2015. En esas elecciones, Jimmy Morales, ahora el expresidente Jimmy Morales, que por cierto fue candidato a diputado y no ganó, su partido va a desaparecer porque no colocó ningún diputado ni llegaron al mínimo que exige la ley para prevalecer, para sobrevivir como partido político, pues también iba ocupando tercero, cuarto, quinto lugar en las encuestas y de repente se coloca en el primer lugar y gana también sorpresivamente, solo que en esa ocasión nadie dijo que había fraude, nadie dijo que había nada, se estuvo manejando el tema, pero don Jimmy Morales tomó posesión, estuvo 4 años en la presidencia de la República, no es el tema hablar de su presidencia, pero se dio. Se había dado antes, porque hay que ser muy honestos, Jorge Serrano Elías, un expresidente que aún vive en el exilio después de 30 años ya de esto, más de 30 años, de que entró en vigencia el bono 14, dice él en sus redes sociales, que fue algo que él dejó de recuerdo, de legado en este país. También iba en el quinto o sexto lugar en las encuestas y de repente en solo 2 semanas se colocó en primer lugar y tampoco nadie dijo nada. Hace 4 años, en las elecciones pasadas, Sandra Torres ocupó el primer lugar con muchísima diferencia con el presidente Alejandro Yamatei, y en la segunda vuelta también Alejandro Yamatei, que nadie esperaba que pasara a segunda vuelta, pasó a segunda vuelta y dio una vuelta, un giro total, destruyendo totalmente a Sandra Torres hace 4 años y tampoco nadie dijo nada. En cambio, en esta oportunidad, después de que se dieron a conocer los resultados, 14 partidos políticos, óyase bien, 30 partidos políticos hay inscritos legalmente en Guatemala. De esos 30 partidos políticos hubo 14 que, a pesar de que quien quedó en tercer lugar, que era Manuel Conde, quien quedó en cuarto lugar, que es Armando Castillo, quien quedó en quinto lugar, que es Edmond Mulet, quien quedó en sexto lugar, que es Suri Ríos, y algunos otros candidatos como el doctor Arredondo del partido Creo, el mismo Sammy Morales, hermano del expresidente Jimmy Morales, y otros candidatos que quedaron más bajos, habían reconocido el triunfo de la UNE con Sandra Torres y el triunfo de Semilla con Bernardo Arévalo. Pero a pesar de eso, 14 partidos políticos, incluyendo a estos que mencioné, presentaron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para pedir que se revisaran los votos. Y aunque aquí hay 2 temas que mencionar. Número 1, no le corresponde a la Corte de Constitucionalidad entrar a conocer de amparos en contra del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, la Corte entra a conocer el amparo, lo concede y le ordena al Tribunal Supremo Electoral que revise los votos, que vuelva a dar audiencias para que todos los partidos políticos puedan quejarse de nuevo, puedan poner impugnaciones, que vuelvan a revisar estas impugnaciones y que hagan el careo entre las actas que se presentaron y las actas que están en el sistema de informática, en el sistema electrónico de conteo de votos. Y remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia y ahí admite que lo está remitiendo hacia la Corte Suprema de Justicia porque es a ella la que le corresponde conocer de los casos en contra del Tribunal Supremo Electoral. Lo cierto es que el expediente pasa
a la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral empieza con las audiencias para volver a escuchar las quejas, para decirlo un buen chapín, de qué es lo que está sucediendo, para ver si realmente las impugnaciones, como realmente se le llama, son ciertas. Empieza a cotejar las actas a mano con las actas que aparecen en el sistema de cómputo, cumple con todo lo que el Tribunal Supremo Electoral dice que debe de cumplir y después de cierto tiempo que quedó establecido ahí, el tribunal le pide a la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, le pide a la Corte Suprema de Justicia que le permita oficializar los cambios, oficializar la noticia, oficializar el fin de la primera vuelta, y es lo que el Tribunal Supremo Electoral hizo. Es que el tribunal dice, ya cumplimos con todo lo que la Corte de Constitucionalidad nos dijo, ya cumplimos con todo lo que está sucediendo en materia de revisión de todo el tema y vamos a dar a conocer en cuántos municipios se va a repetir las elecciones, vamos a dar a conocer qué fue lo que sucedió, pero necesitamos que no se autorice el conteo de votos físico porque esto no está contemplado en la ley, además no es necesario, y que nos autoricen a dar a conocer los resultados. Y así fue. De esa manera es que el Tribunal Supremo Electoral, con la frase que nos encanta, no se vale que nos acusen de que hubo fraude, porque ya cotejamos las actas, ya revisamos todos los municipios y los resultados no cambian. Los resultados no tienen gran variedad como para que haya alguna duda de qué fue lo que sucedió. De tal manera que en Guatemala, digamos que esa historia tiene este primer capítulo de lo que estamos viviendo en la actualidad, porque el Tribunal Supremo Electoral recibe la autorización para oficializar los resultados, para dar a conocer quiénes van a ir al balotaje, quiénes van a ir a la segunda vuelta, y esto es lo que termina con esta etapa, pero vamos a estudiar, porque tenemos que estudiarlo, qué es lo que realmente pasó después o pasó en el momento en que el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los resultados oficiales de la primera vuelta y convoca, porque aunque ya está convocado, ratifica quienes van a ir a la segunda vuelta el 20 de agosto de este año. Bueno, el titular de prensa en los medios de comunicación de mayor circulación en el país dice: Tribunal Supremo Electoral recibe autorización para oficializar la primera vuelta, los resultados de la primera vuelta. Eso es lo que leemos en todos los medios de comunicación, y así es. El Tribunal Supremo Electoral anuncia una conferencia de prensa para el mediodía. Vamos los que estábamos invitados y los medios de comunicación, la conferencia no se da. Anuncia que va a ser a las 4 de la tarde, pero tampoco se da. Anuncia que va a ser a las 8 de la noche, tampoco se da. Regresamos porque nos habían dicho que iba a ser a las 11 de la noche, tampoco se da. Lo cierto es que es hasta el día siguiente que el Tribunal Supremo Electoral se presenta en pleno, los 5 magistrados titulares, los magistrados suplentes, el director del Registro de Ciudadanos, el secretario general, el encargado del área de informática, es decir, la plana mayor, se presentan ante los medios de comunicación y unos cuantos observadores internacionales y nacionales como este servidor que estábamos presentes en la conferencia de prensa. ¿Qué es lo que el Tribunal Supremo Electoral sale diciendo? Hemos terminado de revisar todas las actas, hemos terminado de revisar todas las impugnaciones y el resultado no varía. Van a ir a la segunda vuelta la señora Sandra Torres Casanova de la Unidad Nacional de la Esperanza y el señor Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, quienes ocuparon, como habíamos dicho antes, primero y segundo lugar. Se ratifica que el tercer lugar lo ocupa el partido de gobierno con Manuel Conde, se ratifica que el cuarto lugar lo ocupa el señor Castillo con el partido Viva, Armando Castillo,
y se ratifica que Edmond Mulet y Suri Ríos quedan en el quinto y sexto lugar. No hay variedad en el orden de los resultados, nada significativo, y el Tribunal Supremo Electoral dice que únicamente en 5 municipios van a tener que repetir las elecciones, porque quemaron las urnas, quemaron las boletas, porque pasó algo por lo cual no se puede llegar a un resultado final. Pero se van a repetir solo para las candidaturas a alcaldes, porque no cambia en nada las candidaturas a diputados de la lista nacional, no cambia en nada las candidaturas a diputados en el distrito con los resultados de ese municipio, esos 5 municipios, y menos cambiar los resultados de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Así que ratifica que esos 5 municipios se van a repetir y ratifica que hay segunda vuelta el 20 de agosto, que no hay cambio de fecha, que no la pueden cambiar. Y dice la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la licenciada Palencia, ya pueden los partidos empezar a hacer campaña política. Este acuerdo entra en vigor inmediatamente y sigue siendo la única, como mencioné antes, y sigue siendo Semilla quienes van a ir a la segunda vuelta y quienes ya tienen permiso de hacer campaña política. En ese mismo instante, el fiscal de la FESI, porque eso es lo importante, la fiscalía, ¿verdad? En contra de la impunidad. Ese es el verdadero nombre, lo que quiere decir FESI, el fiscal, ¿verdad? Que ve los temas todo lo que es la impunidad en este país, un tema que fue muy polémico y por eso tenemos que hablar de ese tema, porque el fiscal encargado de la FESI, el fiscal del Ministerio Público, se encuentra en el exilio acusado de una serie de delitos, perseguido por ciertos sectores, y este es un fiscal nuevo que toma una posición totalmente diferente a Carlos, que era el que estaba antes, y este fiscal Curruchiche pues se coloca del lado del gobierno anti-Sisi, que fue de donde nace el tema de la FESI, y empieza a dar información a través de un video en las redes sociales. ¿Qué información? Porque, ojo, empieza a dar la información al mismo tiempo que el tribunal está anunciando quiénes son los 2 primeros lugares, ¿verdad?, que van a ir a la segunda vuelta. Y es que al mismo tiempo el fiscal está diciendo que el registro de ciudadanos ha sido notificado de la resolución de un juzgado informando que se queda en suspenso la personería jurídica del partido Semilla. Cuando el Tribunal Supremo Electoral termina de dar la información, inmediatamente los medios de comunicación le preguntan. En estos momentos, el fiscal Curruchiche, el fiscal de la FESI, acaba de anunciar que un juzgado dejó suspendida la personería jurídica del partido Semilla. ¿Qué tienen que decir ustedes al respecto? Y la respuesta del Tribunal Supremo Electoral fue: no hemos sido notificados porque la notificación seguro entró, como decimos nosotros, ¿verdad? Llegó a manos del Registro de Ciudadanos cuando estábamos en sesión del Pleno, terminando de hacer las sumas, las restas, revisar las actas para venirnos a esta conferencia de prensa. Pero además entendemos, dijo la gente del Tribunal Supremo Electoral, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tenemos 24 horas para estudiarlo, leerlo y mandar la información de esa manera. Pero quedó la duda y en ese momento la población lo vio mal, salió a las calles. Hay muchísima gente que dice: qué mal que Semilla sea un partido que está bajo investigación por firmas falsas, porque tiene afiliados que no son, es decir, tiene una investigación profunda que amerita que un juez dictamine la suspensión de la personería jurídica. Por otro lado, mucha gente de la sociedad viene y dice: qué mal que estén tratando de parar a Semilla, porque si este partido tenía estos problemas legales, ¿por qué lo están anunciando hasta ahorita? ¿Por qué el juicio empezó en mayo cuando ya estábamos en campaña? Pues pareciera que lo que quieren es parar a Semilla, porque Semilla no era el partido que se esperaba fuera a la segunda vuelta. Lo cierto es que empieza la polémica y empezamos muchos a declarar. ¿Por qué? Los constituyentes en la ley electoral y de partidos políticos con mucha claridad dice, queda ahí por escrito en el artículo 92,
que durante el proceso electoral el Tribunal Supremo no puede cancelar a ningún partido político. Cualquier proceso que se haya iniciado, cualquier trámite que se haya encaminado debe suspenderse en el momento de la convocatoria y no se puede cancelar. El fiscal general, la fiscal general y el fiscal Curruchiche dicen: nosotros no pedimos la cancelación del partido, lo que estamos pidiendo es la suspensión de su personería. Y ahí entran en un dimes y diretes, y en este proceso de haber judicializado la política, de lo cual vamos a hablar un poco, lo que sucede es que como el Tribunal Supremo da a conocer los resultados, detiene esa notificación, oficializa el cierre de la primera vuelta y abre la segunda vuelta, al día siguiente ese mismo juez autoriza un allanamiento al registro de ciudadanos para ir a recoger toda la información y darle continuidad al caso. También en el mismo día, pero por la noche, hay allanamientos al Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral y empieza entonces esto que ustedes probablemente estén viendo en los medios de comunicación, en las redes, en los periódicos a nivel internacional, y es que la gente empieza a decir: ¿por qué hasta ahora abren el juicio en contra de Semilla? Si Semilla tenía algún juicio, ¿por qué lo abrieron hasta ahora? Pareciera que lo que quieren es parar el proceso, provocar que se destruya todo lo que está pasando, porque si la personería jurídica de Semilla queda en suspenso, entonces Semilla no puede participar de las elecciones, no puede participar de la segunda vuelta. Ese es el tema. Entonces, ya durante la campaña vimos cómo quedó fuera Roberto Arzú, un candidato que quedó fuera de la contienda por hacer campaña anticipada. Vimos cómo Telma Cabrera quedó afuera porque su candidato a la vicepresidencia no tenía constancia, lo que aquí en Guatemala se llama un finiquito, de que no tenía temas pendientes con la justicia o con las cuentas, en la Contraloría de Cuentas, y entonces también ella no puede participar. Queda también fuera Carlos René Pineda, un hombre que aparece de la nada y también se había colocado en las encuestas en primer lugar, y entonces la gente empieza a sospechar de que aquí se está haciendo algo para evitar que los partidos que no están de acuerdo con quienes tienen el poder lleguen, y la gente empieza a gritar en la calle: no se vale que no dejen que las cosas caminen como debe ser, que es lo que yo creo. No se vale que esta judicialización de la política nos tenga en este problema, en este embrollo, que vamos a explicar un poco más despacio, porque lo que está pasando realmente es que esta judicialización de la política nos ha metido en un caos, nos ha metido en un embrollo, y las personas no entendemos, la gente no entiende, y en el extranjero tampoco entienden cómo es eso de que ya estamos en segunda vuelta, pero el juicio sigue abierto, pero además hay muchos juicios, y tenemos que explicar realmente qué es lo que está pasando en este país, porque en serio, no se vale que estemos desinformados cuando la campaña ya empezó y el 20 de agosto va a haber que ir a votar de nuevo. Continuando con nuestra explicación de qué pasa hoy en Guatemala, tenemos que decirles: 1. El Tribunal Supremo Electoral no da marcha atrás, ya no puede dar marcha atrás en lo que hizo: oficializar la primera vuelta, oficializar que Sandra Torres y Bernardo Arévalo son quienes están participando para la segunda vuelta que se tiene que dar a cabo el 20 de agosto. El Tribunal Supremo Electoral está del lado del registro de ciudadanos, quien no suspende la personería jurídica del partido, y por eso tienen probablemente problemas por venirse. Inclusive probablemente vayan a pedir que se le quite el antejuicio al director del registro de ciudadanos, que se le quite antejuicio a los magistrados. Algo va a pasar porque, como yo lo mencioné en una de mis historias que subo en las redes sociales, la campaña hacia el 20 de agosto, hacia la segunda vuelta, tiene su ruta y no la puede detener nadie. Pero los juicios siguen adelante, y no es solo uno, son muchos juicios que pareciera que van encaminados a entorpecer el proceso, a evitar que haya una segunda vuelta, y eso es lo que tiene a la población confundida, preocupada, en algunos casos molesta y en otros en las calles manifestando. ¿A qué me refiero? El fiscal Curruchiche insiste en que suspender la personería jurídica de Semilla no es cancelar al partido Semilla. Y la ley electoral lo que prohíbe es cancelar el partido. Y lo que él pidió está en la ley de la delincuencia organizada, una ley aprobada
que permite que se le suspenda la personería jurídica a cualquier empresa, persona, individual, incluyendo partidos políticos, si hay sospechas de haber cometido algún acto ilegal. La misma ley electoral dice que cualquier acto ilegal, cualquier delito electoral debe de irse a través del Código Penal, de tal manera de que el fiscal Curruchiche insiste, persiste y mantiene e insiste en el juicio en contra del Registro de Ciudadanos, en contra del Tribunal Supremo Electoral, en contra del partido Semilla. Está explicando públicamente de qué se tratan las firmas falsas, de qué se tratan las personas que habían fallecido en el momento en que firmaron. Es decir, en qué consiste ese juicio que, óiganlo bien, no va a parar y básicamente ahorita se va a enfocar no solo en tratar de suspender al partido Semilla, sino que también en tratar de quitar a algunos funcionarios del Tribunal Supremo Electoral para que esto se detenga, que es el temor. El candidato a la presidencia del partido Semilla mete un amparo, como decimos en buen chapín, a la Corte, y la Corte lo ampara provisionalmente para que la segunda vuelta siga en pie. De tal manera que la segunda vuelta sigue en pie, pero el juicio donde se pide que se dé la suspensión de Semilla también sigue su curso. Quiero contarles que adicionalmente hay una persona y varios abogados encabezados por Karen Fischer, alguien que trabajó también en el Ministerio Público, que ha demandado a la gente de informática, que hay una denuncia con la gente de informática al Tribunal Supremo Electoral. Hay una demanda también en relación a la persona que manejó el padrón electoral, diciendo que ahí pudo haber sido el fraude electoral, que pudo haber sido en el tema de informática. Es decir, la gente que anda moviendo de que aquí no podía ser que Semilla llegara tan lejos, anda diciendo que hubo manipulación y ha metido varios juicios, incluyendo a Carlos René Pineda, quien quedó fuera de la contienda, que tiene una demanda económica contra el Tribunal Supremo Electoral por todo lo que gastó por culpa de ellos, según su punto de vista. Ahora también metió un amparo para que se cancelen las elecciones. Imagínense ustedes cómo está la judicialización de la política. O sea que lo que estamos ahorita en estos momentos es cerrada la primera vuelta, inclusive el Tribunal Supremo Electoral ya hizo público quienes quedaron de diputados por lista nacional en el Parlamento Centroamericano y en cada uno de los distritos. Agregó un municipio más a los municipios que van a repetir las elecciones y mantuvo los números, mantuvo la información, se mantiene que ya no hay nada que hacer más que seguir adelante. Pero lo está haciendo al mismo tiempo que todos esos juicios siguen su camino, lo cual está provocando en la población dos grandes temas. Un grupo de la población que insiste en que las elecciones no fueron correctas, que Semilla no tenía que haber llegado hasta ahí, que de plano hay mano de mono, como decimos en buen chapín, y que todo debe encontrarse el camino y que todo debe pararse y, si es necesario, llegar a interrumpir lo que está sucediendo, que es uno de los escenarios. Otra parte de la población, bastante grande, está en las calles gritando que lo que hay es que la gente que está actualmente en el poder, que los grupos poderosos no quieren que Semilla llegue y por eso lo quieren quitar del camino. Quitaron a los otros dos, pero eso pondría también a Sandra Torres como única candidata, que es una persona tampoco muy querida dentro del sector poderoso y el sector económico en este país. Por lo tanto, que los escenarios se convierten en escenarios posibles y con mucho miedo tengo que decírselos, pero no se vale que no estén informados de qué puede suceder. ¿Qué puede suceder? El mejor escenario es que el juicio se tarde bastante y que se llegue el 20 de agosto y que ya sea Semilla o Sandra Torres ganen las elecciones. Pues si Sandra Torres gana y Semilla pierde su personería jurídica, pues no sucede nada en teoría, aunque sí hay retroactividad en la aplicación, que no debería, pues quedaría desintegrado el Congreso de la República, lo cual no es posible y prácticamente estaríamos rompiendo la institucionalidad, aunque Semilla no ganara las elecciones. Si Semilla gana las elecciones y le quitan su personería jurídica, prácticamente no le estarían dando posesión y sería peor, porque entonces no tendríamos presidente electo y tampoco diputados electos y estaríamos entrando a ese embrollo, a ese vacío jurídico, aunque la Constitución lo contempla. Tendría que seguir el presidente actual y hay otro escenario. ¿Qué pasa si los juicios contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral van caminando
y les dan el antejuicio, les quitan su derecho a antejuicio, los meten en un proceso y los tienen que quitar del puesto. El Congreso tendría que elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral, imagínense ustedes, entonces sería un proceso muchísimo más grande, lo cual no está contemplado en ninguna parte de la ley, lo cual sería de verdad romper el orden institucional. Sin embargo, las instituciones como CACIF, que representa al sector empresarial organizado, instituciones como la Iglesia Católica, las iglesias de otro tipo, las organizaciones de la sociedad civil organizada, todos los grupos que nos podamos imaginar están pidiendo que se respete el resultado y que se mantenga el orden institucional. Pero una persona me decía, ellos lo van a publicar así aunque no crean en ello, porque si se rompe el orden institucional y si ellos no apoyan que se mantenga el orden institucional, que no se rompa la Constitución y las leyes de este país, los países grandes, y sobre todo nos gusta mencionar mucho Estados Unidos, nuestro socio más grande, les va a poner sanciones económicas. La cuota de azúcar que Estados Unidos compra a Guatemala, que es grande, el tema migratorio se va a poner peor, la moneda, las sanciones económicas, préstamos, hay muchísimas sanciones que el sector privado organizado no quisiera ser parte de ellos. Por eso, aunque no les guste lo que está pasando, se van a manifestar a favor de que se mantenga la institucionalidad y en contra de todos estos juicios que podrían de alguna manera romper el orden institucional. Pero la verdad es esa, de que hay gente tratando de romper el orden institucional, hay gente haciéndolo. De que hay gente que prefieren que no hayan elecciones y que todo se vuelva a repetir a que gane Semilla, lo hay. Hay gente que no está de acuerdo con ninguno de los dos, porque por primera vez estamos ante dos partidos socialdemócratas, aunque Sandra Torres se ha corrido hacia la derecha, a esa corriente nueva y conservadora, pero por primera vez hay que escoger entre dos socialdemócratas, dos partidos socialistas, y la gente prefiere hasta que se rompa el orden institucional, aunque usted no lo crea. Hay muchos escenarios porque aquí la ley se ha interpretado últimamente como se les da la gana. La Constitución no se respeta, las cortes resuelven como quieren, cualquiera demanda a cualquiera. Ya estamos en un estado fallido, lo dije desde hace muchísimos años. Estamos en un estado cooptado, estamos en un estado manipulado, pero sobre todo hemos judicializado la política, hemos politizado la justicia y eso nos tiene en grandes problemas, inclusive porque hemos judicializado y politizado hasta la academia. Estamos en un embrollo y en estos momentos lo que se trata es de respaldar la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes que están ahí producto de esa Constitución, pero sobre todo hay que buscar que esa participación ciudadana que se dio más de lo que esperábamos, esa gente que salió a votar, esa gente que está saliendo a las calles a protestar, vuelva a creer en un sistema y no siga perdiendo credibilidad como está perdiendo en esto. Pero en lo que estamos es en ese embrollo, en ese tema que desconocemos, que no podemos ni siquiera entrar a analizar, porque son 4, 5, 6 procesos judiciales que van encaminados al mismo tiempo que va a encaminar la campaña. Una campaña llena de campaña negra, satanizando a uno de los candidatos, hablando de él, por supuesto, por el tema globalista, por el tema de la izquierda, todo lo que se puedan imaginar, y a otra de las candidatas recordándole que es socialista, pero que ahora actúa como derechista, sacándole en cara sus nexos con algún tipo de organizaciones, especialmente con la Iglesia Evangélica, porque ahora su candidato a la vicepresidencia es un pastor evangélico. Una campaña negra horrible en la que no se discuten planes de gobierno, sino que insultos. Y el problema es que ahora todo lo vemos en redes sociales. No creo que ninguno de los dos acepte ir a un debate, no creo que haya quien se atreva a organizar un debate. Ojalá podamos organizarlo. Lo cierto es que Guatemala se encuentra en esta encrucijada. Hubo elecciones el 25 de junio, los resultados fueron inesperados, hubo gente protestando en contra de esos resultados, hubo gente celebrando esos resultados, pero hay muchos juicios, hay mucha judicialización del tema y la política está mezclada con los temas judiciales, la población está confundida, la población está molesta, la población está harta de tantos temas y esto de todos modos va a continuar y ustedes no se pueden perder la información, porque una forma de participar, que es lo que a nosotros nos interesa, es estar informados. Compartir esta información es participar, que es todo lo que yo hago en estos podcasts a los que los sigo invitando, que los vean, porque aquí lo que estamos es compartiendo información de lo que está pasando en este país. La verdad que si alguno de ustedes se sintió ofendido, pues no se vale que se ofenda, pero si se ofende, lo invito a un café, un cafecito, todo lo arregla.